Bueno, nada, voy a tratar de hacer también mi aporte desde la filosofía para seguir profundizando en la relación sujeto y sociedad. ¿Sí? Seguir profundizando a partir de la lectura y las herramientas conceptuales que puedan proponernos algunos filósofos relevantes para nuestro tiempo. Vamos a hablar fundamentalmente a Michel Foucault, que ya lo hemos trabajado en psicología, y a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano formado en Alemania, que es también alguna cosita. Ah, también. Ah, muy bien. Bueno. Sí, ah, perfecto. Ahora el doctor va a trabajar la... Sí, nosotros vamos a trabajar el texto de la sociedad del... trabajar... Bueno, no importa. También vamos a trabajar para lo vinculado con lo social a un sociólogo que se llama Bauman, ¿sí? Zygmunt Bauman, que tiene un libro que se llama Tiempos líquidos. ¿Sí? No sé si lo traje el de Bauman o no lo traje. Autores que son verdaderos autores que van definiendo la contemporaneidad, ¿no? Que les hemos buscado bibliografía para que estén bien actualizados. Nuestra modalidad de trabajo va a ser, bueno, ceñirnos en un primer momento a los textos, ¿sí? Tratar de hacer una hermenéutica o una interpretación de lo que los textos nos van diciendo y a partir de ahí pensar la realidad de la adicción, ¿sí? Problematizarla para tratar de comprenderla de manera más profunda, ¿sí? Teniendo en cuenta que se trata de una subjetividad. María Clara habló de un sujeto dividido, ¿sí? También podemos pensar un sujeto herido, la metáfora de un sujeto herido, ¿sí? Y de una sociedad que de algún modo condiciona el pleno desarrollo de la subjetividad, ¿sí? La sociedad puede de alguna manera tornarse, ¿sí?, un elemento que promueve el desarrollo de la persona o puede ser, ¿sí?, un factor que de alguna manera condiciona el desarrollo de nuestra subjetividad, ¿sí? Bueno, nosotros no somos parte de la sociedad en general, sino de diversas comunidades dentro de la sociedad y de un marco social que también general que, ya les digo, o ayuda o condiciona. Entonces vamos a ver cómo estos filósofos describen ese marco social general, qué crítica hacen de ese marco social general para entender de alguna manera por qué la adicción muchas veces funciona, ¿no?, como de alguna manera una tabla de salvataje, ¿no?, digamos, es decir, acto que hace que, como decía María Clara, la voz no pueda expresarse, la voz del descontento, la voz de la frustración, ¿sí? Bien, entonces nos movemos en este doble juego de el sujeto y el objeto, que es la sociedad, y una sociedad que condiciona. También vamos a pensar en qué medida nosotros podemos ser protagonistas para crear en los ámbitos comunitarios en los que participemos, ¿sí?, de alguna manera un espacio tal que en lugar de subyugar la subjetividad permita que la voz de cada persona pueda expresarse con entera libertad, aquello que Foucault denomina las prácticas de la libertad, ¿sí? Bueno, como les dije, ¿sí?,
otra vez ponemos en juego lo subjetivo y lo objetivo. Se trata de una subjetividad herida, ¿sí? Y de una realidad objetiva que se presenta hostil. Hostil para la persona. Con Foucault nosotros vamos a centrarnos en un concepto que Foucault asume del pensamiento griego, que es el concepto del cuidado de sí. Un concepto central en lo que Foucault llama las relaciones entre sujeto y verdad. Vamos a ver que hay en el último Foucault un desplazamiento, ¿sí?, del tema del poder, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros en psicología habíamos trabajado fundamentalmente la idea de un sujeto sujetado, ¿sí? De un sujeto sujetado por instituciones que coartaban esa subjetividad. Por ejemplo, la institución carcelaria, por ejemplo, en vigilar y castigar, por ejemplo, ¿sí?, la institución vinculada a la medicalización del sujeto, ¿sí? Bueno, ahora la mirada de Foucault, de alguna manera, no es pasiva respecto de la subjetividad, ¿sí? En lo que tiene que ver con sus análisis del poder, la subjetividad se encontraba desde una perspectiva más de carácter pasivo, ¿sí?, siendo de alguna manera incapaz de poder responder a esas implicancias del poder sobre su vida. Y acá Foucault lo que vamos a trabajar es, ¿sí?, una mirada del sujeto más activa, de una subjetividad que busca construirse, transformarse. ¿Ven? Y para eso necesita el conocimiento de sí y el conocimiento, va a decir Foucault, de algunas realidades objetivas, ¿sí?, de algunas prescripciones, ¿sí?, y reglas incluso, por eso él habla de una ética de la libertad, que permitan al sujeto transformarse, construirse, que permitan a esta subjetividad no ser esclava, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, ¿se acuerdan? La libertad, y entendida en términos de libertad política, era lo que dignificaba a la persona. El griego se diferenciaba del esclavo, ¿sí?, del bárbaro. El bárbaro estaba como naturalmente destinado a ser un esclavo. Bueno, en esta mirada, ¿sí?, el desafío es no ser esclavo. No ser esclavo ya no de los otros, sino, por ejemplo, de las propias pasiones, ¿sí? Foucault va a decir, bueno, por ejemplo, el tirano, aquel que en un principio gobierna a los otros, es también, por otra parte, un esclavo de sus propias pasiones, ¿sí? Bueno, entonces, ven el cuidado de sí como la mirada positiva, y la adicción también viene a expresar fundamentalmente un fracaso en el cuidado de sí, ¿sí? Un fracaso de este desafío, la adicción como fracaso. Ven, se trata de una subjetividad que no es individuo, ¿sí? La subjetividad que Foucault analiza en los griegos y que él propugna o propone rescatar es una subjetividad que no solamente cuida de sí, sino que al cuidar de sí es capaz de cuidar de los otros, ¿sí?
cuidado de sí y de los otros. Es decir, cuidando de sí, cuida de los otros. ¿Por qué? Porque el sí del que habla Foucault al analizar los griegos no es un individuo, no es de alguna manera alguien que se concibe como aislado de los vínculos que lo constituyen, porque son precisamente esos vínculos con los otros aquello que lo constituye a la persona, ¿sí? Es un cuidado de sí que al cuidar de sí, cuida de su casa, ¿sí? Cuida de sus hijos, cuida de su compañera o compañero, cuida de aquellos que están a su cargo, ¿sí? En el gobierno de la polis, en un trabajo, podríamos decir hoy, ¿sí? Bien, bueno, eso va a ser un poquito el concepto que vamos a trabajar con Foucault, pensar qué constituye y qué implica el cuidado de nosotros mismos y cómo la adicción representa un fracaso en este desafío del cuidado, ¿sí? La adicción representa una cierta esclavitud del sujeto, ¿sí? El sujeto no puede ejercer la práctica de su libertad, ¿sí? Cuidando de sí y de los otros. ¿Por qué? Porque es esclavo de algo, en este caso, de una sustancia que no le permite su pleno desarrollo. Pero esto, de alguna manera, no se le ocurre al sujeto, ¿sí? Digamos, de manera mágica, aislada. Le acontece al sujeto, ¿por qué? Bueno, porque hay una sociedad de manera hostil al sujeto, ¿sí? Ven el malestar en la cultura, como decía María Clara, ¿sí? Hay una sociedad que se presenta en lugar de un espacio de comunión, ¿sí? El hombre, en lugar de sentirse en comunión con la naturaleza, en comunión con los otros, ¿sí? En comunión con el propio cuerpo, ¿sí? Todo eso se presenta como enemigo, ¿sí? Entonces, la sustancia a la cual la subjetividad recurre, ¿sí? Es como, de alguna manera, un salvavidas para poder afrontar también aquello otro que no sabe cómo afrontar. Bueno, todo esto vamos a pensar nosotros, tratar de pensar juntos, ¿sí? Los textos, como siempre, constituyen un pretexto para que nosotros mismos procuremos pensar, ¿sí? La realidad de la adicción, comprenderla más profundamente y ver qué respuestas podemos ofrecer a aquellos que en un futuro se van a acercar a ustedes con este problema. Yo pensé el trabajo en tres encuentros vamos a tener, ¿sí? Un primer encuentro y un segundo encuentro con Foucault, ¿sí? Tratando de pensar, como dice ahí, qué significa e implica el cuidado de sí y en qué medida la adicción, ¿sí? Representa, ¿sí? Un fracaso y algo que impide la práctica de la libertad del sujeto, ¿sí? El sujeto se muestra como esclavo de sí en lugar de dueño de sí. Esta metáfora, ¿no? O ser esclavo de sí o dueño de sí. Eso lo vamos a ver y los textos que vamos a trabajar son uno que es una entrevista que le hicieron a Michel Foucault, que se titula, como dice ahí, La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, y que aparece en este texto que se llama Hermenéutica del sujeto. Hermenéutica del sujeto es uno de los cursos que dio Foucault en el Collège de France, ¿sí? Esta es como una síntesis de ese curso de Foucault y al final de esta síntesis está esta entrevista. No obstante, ustedes la vamos a subir ya para la semana próxima al campus para que ustedes la puedan tener e ir trabajando.
Bien, y el bloque de lo objetivo lo vamos a trabajar con Byung-Chul Han, ¿sí? Y con Bauman, fundamentalmente. Si lo que propuse de Byung-Chul Han ya lo tienen un poquito más trabajado, ¿sí? Vamos a poder trabajar otros textos, ¿no? Hay muchos filósofos que analizan la realidad de la cultura contemporánea como ámbito de condicionamiento para el pleno desarrollo de la subjetividad humana, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, con Bauman vamos a entender cuáles son aquellas características de la modernidad, que él denomina modernidad líquida, ¿sí? Como detonante de miedos personales y sociales que a su vez, ¿sí? Llevan a la persona hacia buscar esa tabla de refugio en la adicción a la sustancia, ¿sí? Y bueno, con Byung-Chul Han vamos a ir un poquito más allá de lo que Foucault llama la sociedad disciplinaria para comprender una sociedad del hacer, de la hiperactividad, pero que a su vez es una hiperactividad que de alguna manera es sin sentido, ¿sí? Es decir, es un cansancio, va a decir, si ustedes ya lo vieron, Byung-Chul Han, es un cansancio que no propugna la creación, ¿sí? A él habla de diferentes tipos de cansancio, pero el cansancio hacia el cual la cultura de hoy nos conduce es un cansancio que aliena, es un cansancio que no nos hace de alguna manera querer comulgar con el mundo y con los otros. Es un cansancio que nos va a separar de los otros, es un cansancio que va a ver a los otros como enemigos del sí mismo, ¿sí? Es un cansancio que lo único que nos hace tener ganas de hacer es de prender Fox Sport o, no sé, Netflix, ¿sí? Es decir, es un cansancio que de alguna manera no nos personaliza, sino que nos aliena, ¿sí? Es decir, la sociedad de hoy está marcada por la hiperactividad. ¿Por qué? Y bueno, precisamente porque el hacer parece ser que es lo que constituye al ser, ¿sí? Cuanto más hacemos, más aparecemos, más somos, más likes tenemos, más seguidores tenemos, más, ¿sí? Entonces más somos. Pero en realidad eso es una ficción, porque lo que se construye no es un sí mismo, sino una ficción del sí mismo. Bueno, ven, nada, yo no les voy a hablar de lo que tiene que ver con lo biomédico, pero todo este, de alguna manera, anclaje que está como rodeando lo biomédico nos ayuda a entender mejor el porqué de lo biomédico, ¿sí? Es un anclaje que nos ayuda a entender más el por qué aparece lo que aparece cuando uno se confronta en el consultorio con una persona que padece la realidad de la adicción, una persona que se siente que su vida pasa por una realidad de frustración y no de realización. ¿Ven? Bueno, nada, eso es lo que vamos a trabajar juntos, vamos a utilizar los textos, pero también lo que ustedes van de alguna manera aportando para reflexionar juntos en torno a esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es lo que yo más o menos pensé para... Sí. La bibliografía la van a subir la próxima semana para la otra semana. Bueno, claro, no, la bibliografía yo ya esta semana la subo. Y ustedes pueden ir, digamos, leyéndola. Y nosotros en la clase lo que vamos a hacer es destacar parágrafos puntuales de esa bibliografía para pensar determinados conceptos y a partir de ahí
problematizarlos, ¿sí? Problematizarlos para confrontarlos con nuestra realidad de hoy, con lo que ustedes viven, con lo que dijo acá la compañera, ¿no? Bueno, esto, y yo vivo esto, ¿no? Acá yo me dedico a ver qué consume la gente y resulta que la gente no puede comprar carne, pero compra más alcohol. ¿Ven? Bueno, eso es, de alguna manera, algo que nos ayuda a entender mejor, ¿sí?, cómo se manifiesta lo que los teóricos dicen. ¿Sí? Bueno, y cada uno de ustedes va a tener también una experiencia personal propia que va a enriquecer esa lectura de los textos y vamos a poder juntos, ¿sí?, digamos, tener un cierto anclaje teórico para que en el momento en el que el día de mañana les toque confrontarse con una persona que vive esto, tengan más herramientas para acompañarlo y ayudarlo a superar ese trance también. Bueno, nada, eso era un poco lo que yo le... Una cosa Sí. que el filósofo coreano, pero que es jefe de la cátedra, ¿no? Es de Heidegger, ¿no? En Berlín. La dimensión de la sociedad del cansancio, que lo trae como algo contemporáneo, nosotros ya lo empezamos a ver en psicología social cuando yo les había planteado el concepto de neurastenia en Freud. ¿Se acuerdan? Gracias. El concepto de neurastenia en Freud, en el sentido de que el sujeto, digamos, una de las primeras situaciones que tiene como cuando está demasiado exigido, ya sea por una exigencia interna, que sería, ¿cuál sería la exigencia interna desde el psicoanálisis? Que es la pulsión, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que es el eco del decir en el cuerpo, la pulsión, ¿no? Ya sea por sus exigencias corporales o también por sus exigencias con los otros. Entonces, una de las primeras reacciones que tiene el sujeto es estar asténico, quiere decir sin ganas, sin fuerza. Esto es muy común en la sociedad de hoy. Estamos súper exigidos y al mismo tiempo luchando constantemente contra la astenia, digamos. Son como esos dobles mensajes que da la televisión. Por un lado está el pastelero dando como hacer una bomba de chocolate, yo qué sé, por el otro lado la ropa es para minas que pesan 38 kilos. Entonces uno dice, dale con los años yo hoy. 38 kilos, entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago viste, hago la tal comida y la como? O, ¿no? Digamos, o peso 38 kilos y me tratan por anoréxica, no sé si se entiende. Entonces, también, el doctor se define. Entonces, lo que quería plantear es que esta astenia, porque hay unas cosas, digamos, ya después el doctor Loria se las va a plantear bien, de Han, que es como, es interesante porque él las trae como nuevas y muchas cosas las toma del psicoanálisis sin decir que es del psicoanálisis. Entonces eso me parece interesante que ustedes cuando vieron las neurastenias, cuando ustedes vieron la astenia, el sujeto que se siente mal, cansado, que es un motivo de consulta muy habitual, y no solamente a los psiquiatras o psicoanalistas o psicólogos, sino al médico clínico, al médico generalista, me siento cansado, me siento mal. Claro, por ahí el tipo se levanta a las 4 de la mañana, tiene que tomar 3 colectivos que tiene que correr para que la sube, le descuente 10 centavos, no sé qué, y llega a trabajar a tal hora y no puede calefaccionar la casa. Quiero decir que esto de estar el sujeto agotado por sí mismo, digamos, esto que les dijo el doctor de la incorporación de que ya el patrón, el amo, realizaba hace unos años antes como el externo, sino que hemos incorporado a modo de super yo, que es otro concepto que ustedes tienen, y nos damos con un hacha hasta decir, bueno, estoy extenuado. Bueno, estoy extenuado porque no das más, no sé si se entiende, no es de estar en all inclusive que estamos, ¿se entiende lo que digo? Entonces esto me parece es muy interesante porque es una lectura combinada la que les vamos a proponer para que ustedes vean cuáles era, porque el tema, digamos, cuál es la fantasía, después lo vamos a ir viendo, ¿no? De estar, por ejemplo, más despiertos. Entonces ahí viene la fantasía de la cocaína, estar más despiertos, más conectados, sí. Para tratar de unir un poco, Sí, sí. Cuando hablamos de lo de Foucault, María Pía, mi nombre, de lo de no ser esclavo, del cuidado de sí. El adicto no es esclavo de la sustancia, sino de lo que no puede decir.
traslado al psicoanálisis? Bueno, muy bien, ahora lo va a tomar muy bien, muy buena pregunta, María Pía. El tema es el siguiente, ahora va a hablar la licenciada Guerrero, que va a tomar parte de eso, y ya tratamos de empezar a decirlo cuando lo de psicoadicciones no depende tanto de que la sustancia sea psico, sino que es sujeto a adicciones, digamos, sujeto a adicciones, ¿no? El sujeto es un sujeto a adicciones. Entonces, todo lo que puede funcionar como psico, que puede ser algo que no estrictamente, farmacológicamente no funcione como tal, estimula. Entonces, el problema es qué partes del objeto, qué partes del sujeto. Ahora lo va a tomar, vamos a empezar a hablar de eso en relación lo va a explicar la licenciada y vamos a abrir ese tema.